vamos a hacer un viaje en el tiempo, ¿qué les parece? A la antigua Babilonia. Imagínense esto, la ciudad más rica, más opulenta del mundo, un lugar lleno de un lujo que deslumbra, pero, al mismo tiempo, con una pobreza que de verdad duele. Y justo ahí, entre sus muros, había una pregunta clave que se hacían en ese entonces y que la verdad sigue muy vigente hoy. A ver, conozcamos a Bansier, un artesano de primera, un fabricante de carros increíble. Y a pesar de que se esfuerza, de que trabaja sin parar día tras día, su bolsa de dinero sigue vacía, completamente vacía. Él ve toda esa riqueza a su alrededor y, claro, se frustra. Y de eso se queja con su amigo Kobe, que es músico. Y es justo esa frustración, ese ¿por qué a mí no?, el punto de partida de lo que vamos a desglosar. Y esa es la gran pregunta que se hacen, ¿no? La que nos hacemos muchos. ¿Cómo es que algunos la hacen en grande mientras otros, que trabajan igual de duro, apenas si sobreviven? Bueno, Bansier y Kobe no se quedaron de brazos cruzados. Estaban decididos a encontrar la respuesta. Así que, ¿qué hicieron? Decidieron ir a buscar el consejo de la única persona que parecía tenerlo todo resuelto, el hombre más rico de toda Babilonia. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Arkad. Ojo, él no era ningún príncipe, ¿eh? Tampoco heredó una fortuna de su familia. No, su increíble riqueza no fue cosa de suerte, sino de algo mucho, mucho más poderoso, el conocimiento. Arkad, él entendía las reglas del juego, sabía cómo conseguir dinero, cómo mantenerlo y, lo más importante, cómo hacerlo crecer. Entonces, claro, sus amigos de toda la vida, los que crecieron con él, estaban, pues, frustrados. Un día ya no aguantaron más y fueron a confrontarlo. Le soltaron la pregunta que todos tenían en la mente. No les cabía en la cabeza cómo era posible que Arkad, que empezó desde el mismo lugar que ellos, ahora fuera inmensamente rico. Y es justo en la respuesta de Arkad donde empieza la verdadera lección. Miren, Arkad no nació en cuna de oro, para nada. Empezó como un simple escriba, trabajando duro por muy poco. Pero aquí está la clave. A diferencia de sus amigos, él no aceptó su destino. Hizo algo diferente. Tomó una decisión que lo cambió todo. Intercambió una noche entera de su trabajo, no por unas cuantas monedas, sino por sabiduría. Hizo un trato con un viejo prestamista, un tal Algamish, y ese trato le cambió la vida, para siempre. Y esta fue la primera y la más importante de todas las lecciones. Es tan simple que parece casi obvia, pero su poder es enorme. No se trata de una fórmula mágica ni un secreto complicado. Es un cambio total de perspectiva. Una parte de todo lo que uno gana le pertenece a uno mismo. Así de simple y así de poderoso. Ok, a partir de esa idea tan simple, nace la primera regla de oro, la primera acción concreta. Piénsenlo, antes de pagarle al que hace los zapatos, al que cose la ropa, a quien sea, hay que pagarse a uno mismo. Primero, siempre. Este es el cimiento, la base sobre la que se construye absolutamente todo. ¿Y de cuánto estamos hablando? La regla es clarísima y muy fácil de recordar. Por cada 10 monedas que lleguen a la bolsa, solo se pueden usar 9 para gastos. Una, al menos una décima parte, se queda, siempre, sin excusas. Así es como se ve, más o menos. Ese 10% es intocable, es para uno. No es para pagar las cuentas del mes, no, es para construir el futuro. ¿Saben qué hace la mayoría de la gente? Le paga a todo el mundo primero y si al final queda algo, eso es lo que se guardan. El secreto aquí es darle la vuelta a eso por completo. Primero, uno se paga a sí mismo. Y esta metáfora del árbol es perfecta, ¿no creen? Ilustra de maravilla el poder de simplemente empezar. Esa primera monedita que se guarda puede parecer casi nada, ¿verdad? Pero no lo es. Es la semilla. Y como cualquier semilla, entre más pronto se siembre, más pronto empieza a crecer ese árbol. Y si se sigue regando con más ahorros, cada vez con más constancia, bueno, ese árbol crecerá fuerte y dará frutos mucho antes. Muy bien, ya tenemos la primera parte. Tener una bolsa que se va llenando poco a poco es un gran comienzo. Excelente, pero no es suficiente. El dinero guardado debajo del colchón, por así decirlo, no hace nada. El siguiente paso, el que de verdad separa a los que acumulan un poco de los que construyen fortunas, es poner ese dinero a trabajar. Y esta lección, bueno, Arkad la aprendió a la mala, por las malas. Imagínenselo, lleno de emoción, después de ahorrar por todo un año, agarra todo su dinero y se lo da a un fabricante de ladrillos para que le compre joyas. El resultado, un desastre, un fracaso total. Perdió hasta la última moneda.
Claro, cuando el viejo Algamish se enteró, le dijo unas cuantas verdades. Sus palabras fueron duras, sí, pero eran exactamente lo que Arkad necesitaba oír. Y la lección es esta, y es importantísima. El consejo se busca únicamente de gente que sabe, de expertos en la materia. Pedirle a un fabricante de ladrillos que te asesore sobre joyas es como pedirle a un panadero que te explique de astronomía. No tiene sentido. Pero bueno, del error se aprende, ¿cierto? Arkad aprendió la lección. En su siguiente intento hizo algo muy diferente. Le prestó su dinero a un fabricante de escudos, alguien con experiencia en su campo, para que comprara bronce. ¿Y qué creen que pasó esta vez? Su dinero regresó, y con intereses. Ahí fue cuando entendió la idea de que cada moneda ahorrada es como un trabajador, y cada centavo que ese trabajador gana es como un hijo, que también se pone a trabajar. Ese es el poder de la capitalización. Y lo más increíble de todo esto es que estamos hablando de historias de hace miles de años, pero la sabiduría que contienen es wow, súper actual. Es sorprendente lo vigente que es. Así que veamos cómo podemos traducir estos principios de la antigua Babilonia a reglas claras y prácticas para el día de hoy. Al final de todo, Arkad resume su aprendizaje en 3 leyes, 3 reglas básicas. Número 1, aprende a vivir con menos de lo que ganas. O sea, controla tus gastos y págate primero. Número 2, busca el consejo de gente que de verdad sabe, gente con experiencia probada. Y número 3, haz que tu dinero trabaje para ti. Suenan simples, ¿verdad? Pero claro, ponerlas en práctica, eso requiere disciplina. Y bueno, hay otro resumen, todavía más detallado, conocido como las 5 leyes del oro. En el fondo, refuerzan exactamente las mismas ideas, ¿eh? Ahorrar una parte de todo lo que se gana, siempre. Poner ese dinero a trabajar de forma inteligente con la ayuda de expertos. Y muy importante, alejarse de negocios que no se entienden bien o de esas promesas de hazte rico rápido que suenan demasiado buenas para ser verdad. Y con esto volvemos al punto de partida, a esa idea central que es tan poderosa. La riqueza no es algo que aparece de la nada, de un día para otro, no. Crece como un árbol, de forma natural, a partir de un simple pero fundamental acto de disciplina, el de plantar esa primera semilla. Así que la pregunta final no es si estas reglas funcionan, porque vaya que funcionan. La verdadera pregunta es, ¿cuándo se va a empezar? Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de plantar esa primera semilla. La sabiduría de la antigua Babilonia nos deja con esa reflexión. El camino a la riqueza está ahí, al alcance, pero siempre, siempre exige que se dé ese primer paso.